Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Espero se encuentren todos muy bien. Yo soy Roberto y hoy traigo una lectura más en voz alta. Continuamos con las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain. El último video se quedó en una parte muy interesante del libro, así que continuemos. Capítulo 30. Perdidos en la cueva. En cuanto despuntó el alba el domingo por la mañana, Huck subió a tientas la colina y llamó suavemente a la puerta del viejo galés. Los habitantes de la casa estaban dormidos, pero su sueño era muy ligero tras el excitante episodio de la noche. ¿Quién está ahí?, preguntaron desde la ventana. La voz amedrentada de Huck contestó muy quedo. «Por favor, déjenme entrar. Soy Huck Finn». «Es un hombre que puede abrir esta puerta día y noche, muchacho, y bienvenido». Aquellas palabras resultaban extrañas a oídos del vagabundo. Eran las más agradables que había oído nunca. No recordaba que nadie las hubiese dicho jamás refiriéndose a él. La puerta se abrió enseguida y Huck entró. Le ofrecieron un asiento, y el anciano y los dos mocetones se vistieron en un instante. «Bien, muchacho, espero que estés bien y que tengas hambre, pues el desayuno estará listo en cuanto salga el sol. Ya puedes prepararte. Los chicos y yo esperábamos a que volvieras a pasar aquí la noche». «No me llegaba la camisa al cuerpo», dijo Huck. «Me eché a correr cuando se oyeron los disparos y no me paré en 3 millas. He venido porque quería saber qué ocurrió. Y he llegado antes de que fuera de día para no encontrarme con aquellos demonios, aunque estuvieran muertos». «Pobre Huck, tienes aspecto de haber pasado una mala noche. Pero aquí hay una cama para cuando hayas terminado el desayuno». «No están muertos, muchacho, por desgracia. Sabíamos bien dónde echarles el guante, siguiendo tus indicaciones. Así que nos deslizamos de puntillas hasta que estuvimos a 15 pies de ellos. Aquel sendero de matorrales estaba oscuro como una bodega, y en aquel preciso momento sentí que iba a estornudar. ¡Qué suerte tan perra! Intenté contenerme, pero en vano. Tenía que salir y salió. Yo iba adelante con la pistola levantada y cuando el estornudo puso a los bergantes en movimiento y se disponían a salir del sendero, grité: «¡Fuego, muchachos!» y disparé hacia donde se oía el ruido. Los muchachos dispararon también, pero los pillastres escaparon en un abrir y cerrar de ojos, y corrimos tras ellos, persiguiéndolos hasta los bosques. Creo que no los tocamos. Al escapar hicieron un disparo cada uno, pero sus balas silbaron junto a nosotros, sin hacernos daño. En cuanto dejamos de oír sus pisadas, abandonamos la persecución y bajamos a despertar a los alguaciles. Reunieron algunas fuerzas y salieron a vigilar la orilla del río. En cuanto amanezca, el sheriff y sus hombres harían una batida por los bosques. Mis chicos irán a reunirse con ellos dentro de unos momentos. Quisiera que me describieras a esos bandidos. Sería de gran ayuda. Supongo que en la oscuridad no verías cómo eran, ¿verdad, muchacho?» «Sí. Los vi ya en el pueblo y los seguí». «Magnífico. Descríbelos, hijo mío». «Uno es el mexicano sordomudo que ha rondado por aquí 1 o 2 veces, y el otro es un tipo que va muy andrajoso». «Con eso es suficiente, muchachos. Ya sé quiénes son. Me tropecé con ellos en el bosque un día que regresaba de casa de la viuda, y al verme se alejaron. En marcha, muchachos, y cuéntenselo al sheriff.
Ya desayunarán mañana por la mañana. Los hijos del galés se marcharon de inmediato. Cuando iban a salir de la sala, Hawk se puso en pie de un salto y exclamó: «Por favor, no digan a nadie que yo di el soplo». «Así se hará, Hawk, si lo deseas, pero creo que tu buena acción debería ser conocida por todo el mundo». No le digan, por favor». Cuando los jóvenes se hubieron ido, el viejo galés dijo: «No lo dirán, ni yo tampoco, pero ¿por qué no quieres que se sepa?» Hawk se limitó a decir que bastante sabía ya de uno de aquellos hombres, y que no quería por nada del mundo que ese hombre supiera lo que él sabía en contra suya. Seguramente lo mataría por saberlo. El anciano prometió una vez más guardar el secreto y dijo: «¿Cómo se te ocurrió seguir a esos bandidos, muchacho? ¿Tenían aspecto sospechoso?» Hawk calló mientras urdía una respuesta suficientemente cauta. Luego dijo: «Pues verá usted, yo soy un poco granuja. Por lo menos lo dice todo el mundo, y nada veo en contra de ello. Y a veces no puedo dormir pensándolo y diciéndome que he de obrar de otro modo. Eso es lo que me ocurrió anoche. No podía dormir y me puse a rondar por las calles a medianoche, y cuando llegué al viejo y arruinado almacén de ladrillos que hay junto a la taberna, me recosté contra el muro para pensar otro rato. Bien, pues precisamente entonces pasaron junto a mí aquellos dos tipos con un bulto debajo del brazo, y sospeché que lo habían robado. Uno iba fumando y el otro pidió fuego. Se detuvieron frente a mí y los cigarrillos les iluminaron la cara, y vi que el más robusto era el mexicano sordomudo, con sus patillas blancas y su parche en el ojo, y el otro un tipo miserable, de aspecto andrajoso. ¿Lograste ver los andrajos a la luz de los cigarros? Hawk titubeó un instante. Pues no lo sé, pero de alguna manera creo que los vi, dijo. Entonces siguieron su camino y tú... Lo seguí, sí. Quería saber qué ocurría y por qué se deslizaban de aquel modo. Lo seguí hasta el portillo de la viuda y me quedé en la oscuridad, y oí que el de los andrajos hablaba de la viuda, y el mexicano juró que le iba a cortar la cara, como le dije a usted, y a sus dos... ¿Cómo? ¿El sordomudo dijo todo eso? Hawk había cometido otra equivocación lamentable. Aunque hacía todo lo posible para que el anciano no sospechara quién podía ser el mexicano, su lengua parecía empeñada en traicionarle a pesar de sus esfuerzos. Intentó varias veces salir del atolladero, pero los ojos del anciano estaban fijos en él, y Hawk decía un despropósito tras otro. Entonces el galés dijo: «Hijo mío, no temas nada de mí. Por nada del mundo te haría daño. Al contrario, te protegeré. Ese mexicano no es sordo ni mudo. Lo has descubierto sin querer. Ahora ya no puedes arreglarlo. Tú sabes algo de ese mexicano que quieres mantener oculto. Dime qué es y confía en mí. Yo no te traicionaré». Hawk contempló un instante los honrados ojos del anciano, luego se inclinó y murmuró a su oído: «No es mexicano, es el indio Joe». El galés casi saltó de su silla. Poco después dijo: «Ah, ahora lo comprendo todo. Cuando me hablaste de recortar orejas y perforar narices, creí que eran detalles tuyos para adornar el relato,
porque los blancos no se vengan de esa manera, pero un indio ya es otra cosa. Siguieron charlando mientras desayunaban, y el anciano dijo que lo último que habían hecho él y sus hijos antes de retirarse fue examinar el portillo y sus contornos con una linterna en busca de señales de sangre. No hallaron ninguna, pero captaron un pesado bulto de... ¿De qué? Si las palabras hubieran sido un rayo, no habrían saltado con una precipitación más asombrosa de los pálidos labios de Hawk. Miró al anciano abriendo los ojos desmesuradamente y contuvo el aliento, esperando la respuesta. El galés se quedó sorprendido. Miró a su vez a Hawk durante 3 segundos, 5 segundos, 10, y entonces replicó: «De herramientas de ratero, pero ¿qué te pasa?» Hawk se desplomó en su asiento, jadeando ahogadamente, pero sintiendo una profunda e indecible gratitud. El galés lo contempló con grave sorpresa y luego dijo: «Sí, herramientas de ratero. Parece que eso te ha quitado un peso de encima. ¿A qué se debe tu sobresalto? ¿Qué esperabas que hallara?» Hawk no sabía cómo salir del apuro. Los penetrantes ojos del anciano galés estaban fijos en él, y hubiera dado cualquier cosa por encontrar material para una respuesta plausible. No se le ocurría nada. Aquellos ojos lo taladraban cada vez más, hasta que se le pasó por la cabeza una respuesta insensata. No tuvo tiempo de examinarla, de manera que soltó a la aventura: «Libros para la escuela dominical, quizá». El pobre Hawk estaba demasiado apurado para sonreír, pero el anciano estalló en una fuerte y gozosa carcajada. Sacudió toda su anatomía desde la cabeza hasta los pies, y acabó diciendo que una risa así era como dinero en el bolsillo, porque disminuía las facturas del médico como ninguna otra cosa. Luego añadió: «Pobre Hawk, estás pálido y fatigado, tienes mal aspecto, y no me extraña que desbarres así. Pero ya te repondrás, necesitas dormir un poco». A Hawk le exasperaba pensar que había sido tan ganso y había mostrado una exaltación tan sospechosa, pues había dado a entender que el paquete sacado de la taberna era el tesoro al oír aquella conversación ante el portillo de la viuda. Con todo, solo había pensado que no fuera el tesoro, sin saberlo del todo, y por eso la sugerencia de que habían encontrado un bulto fue excesiva para poder dominarse. Pero en el fondo se alegraba de que hubiera ocurrido ese pequeño episodio, pues sabía con absoluta certeza que el bulto no era el bulto que buscaba, y tenía la cabeza en paz, sumida en un extraordinario bienestar. Todo parecía ir por el buen camino. El tesoro debía de hallarse aún en el número 2. Los hombres serían capturados y encarcelados aquel día, y él y Tom podrían apoderarse del oro por la noche, sin más inquietud ni temor a interrupciones. Cuando estaban acabando de desayunar, llamaron a la puerta. Hawk se ocultó, pues no tenía ganas de que lo relacionaran, ni siquiera remotamente, con el acontecimiento de la víspera. El galés recibió a damas y caballeros, entre las primeras a la viuda Douglas, y observó que varios grupos de ciudadanos subían por la colina a echar un vistazo al portillo. La noticia se había esparcido ya por el pueblo. El galés tuvo que contar la historia nocturna a los visitantes. La viuda le expresó su gratitud con vehemencia. «No hable usted de ello, señora.
Hay alguien con quien tal vez esté más en deuda que conmigo y mis hijos, pero no quiere que diga su nombre. A no ser por él, no habríamos acudido. Aquellas palabras, por supuesto, excitaron una curiosidad tan intensa que casi empequeñeció el hecho principal. Pero el galés dejó que la curiosidad picara a sus visitantes, y que a través de ellos se transmitiera a todo el pueblo, pues él se negó a revelar su secreto. Cuando se pusieron los demás detalles, la viuda dijo: «Estaba leyendo en la cama y me quedé dormida. El alboroto no me despertó. ¿Por qué no vino usted?» «Consideramos que no valía la pena. No era probable que aquellos bribones volvieran. No tenían herramientas con qué trabajar. ¿Y qué necesidad había de despertarla y darle un susto de muerte? Mis 3 negros se quedaron de guardia en su casa toda la noche. Ahora acaban de regresar». El galés tuvo que contar la historia una y otra vez durante un par de horas más a medida que llegaban nuevas visitas. Durante las vacaciones escolares no había escuela dominical, pero todo el mundo acudió temprano a la iglesia. Se comentó con detalle el sensacional acontecimiento. Llegaron noticias de que aún no se había descubierto ni rastro de los 2 malhechores. Cuando terminó el sermón, la esposa del juez Thatcher se acercó a la señora Harper mientras recorría el pasillo entre la multitud y dijo: «¿Mi Becky va a dormir todo el día? Yo sabía que estaría muerta de cansancio». «¿Becky?» «Sí», dijo la señora Thatcher con una expresión de asombro. «¿No ha pasado la noche en su casa?» «¿En mi casa? No». La señora Thatcher palideció y se dejó caer sobre un banco en el momento en que pasaba la tía Polly hablando animadamente con una amiga. «Buenos días, señora Thatcher. Buenos días, señora Harper», dijo la tía Polly. «Resulta que uno de mis chicos no volvió a dormir a casa. Supongo que Tom habrá pasado la noche en casa de alguna de ustedes. Y ahora debe de tener miedo de venir a la iglesia. Ya le ajustaré las cuentas». La señora Thatcher negó con la cabeza y su palidez se acrecentó. «En casa no ha estado», dijo la señora Harper, comenzando a mostrar cierta inquietud. Una marcada ansiedad se pintó en el rostro de la tía Polly. «Joe Harper, ¿has visto a mi Tom esta mañana?» «No, señora». «¿Cuándo lo viste por última vez?» Joe intentó acordarse, pero no estaba seguro de cuándo fue. La gente se había quedado parada en la iglesia. Corrió la voz de lo que ocurría y en todos los rostros se reflejó una expresión de inquietud. Los niños y los jóvenes maestros fueron interrogados con ansia. Todos dijeron que no habían observado si Tom y Becky se encontraban a bordo del vapor durante el viaje de retorno. Estaba oscuro. A nadie se le había ocurrido preguntar si faltaba alguien. Por último, un joven declaró abruptamente sus temores de que se hallaran todavía en la cueva. La señora Thatcher se desmayó. La tía Polly rompió a llorar retorciéndose las manos. Corrió la alarma de boca en boca, de grupo en grupo, de calle en calle, y al cabo de 5 minutos las campanas tañían furiosamente y todo el pueblo estaba en pie. El episodio de Cardiff se volvió insignificante al instante. Se olvidaron de los ladrones, ensillaron caballos, aparejaron botes, ordenaron la salida del vapor y al cabo de media hora 200 hombres se desparramaban por la calle principal y por el río en dirección a la cueva. El pueblo dio la impresión de estar vacío y muerto durante toda la tarde.
Muchas mujeres visitaron a la tía Polly y a la señora Thatcher y trataron de consolarlas. Unieron también su llanto al de ellas, y aquello fue mejor aún que las palabras. Durante el lento transcurso de la noche el pueblo esperó noticias, pero cuando al final clareó, la única nueva que llegó fue: enviad más velas y comida. La señora Thatcher estaba casi loca, al igual que la tía Polly. El juez Thatcher envió mensajes desde la cueva dando esperanzas, pero no procuraron ningún consuelo. El viejo galés volvió a su casa al clarear el día, salpicado de sebo de vela, manchado de arcilla y casi sin fuerzas. Encontró a Hawk todavía en la cama que le había prestado, delirando de fiebre. Los médicos estaban todos en la cueva, de modo que llamó a la viuda Douglas, que tomó al paciente a su cargo. Dijo que le cuidaría lo mejor que sabía, porque tanto si era un chico bueno, malo o indiferente, era una criatura del Señor, y nada que fuera del Señor podía desecharse. El galés dijo que Hawk tenía buen fondo y la viuda contestó: «No lo pongo en duda. Esa es la marca del Señor. No la olvida. No la olvida nunca. La pone en cualquier criatura que viene de sus manos». A mediodía, algunos grupos de hombres exhaustos volvieron al pueblo, pero los ciudadanos más fuertes continuaron buscando. Las noticias más halagüeñas que llegaron fueron que estaban escudriñando remotos lugares de la cueva que nunca se habían visitado, que se buscaba en cada rincón y en cada grieta, que dondequiera donde uno vagase, a través de la confusión de pasadizos, veía fluctuar luces a un lado y a otro en la distancia, y que los gritos y los disparos de pistola enviaban al oído sus huecas resonancias desde las sombrías naves. En un lugar alejado de la sección que solían frecuentar los turistas, habían hallado los nombres Becky y Tom, trazados en la pared de piedra con humo de vela, y no lejos de allí, un trozo de cinta manchada de sebo. La señora Thatcher reconoció la cinta y derramó lágrimas sobre ella. Dijo que era la última reliquia que tendría de su hijita, y que ningún otro recuerdo suyo sería tan precioso, porque ese era el último que se separó del cuerpo en vida antes de que llegara la pavorosa muerte. Alguien dijo que de vez en cuando en la cueva parpadeaba un lejano fulgor, y entonces resonaba un clamor de triunfo, y una veintena de hombres se precipitaba por el pasadizo lleno de ecos. Y el resultado era siempre una abrumadora decepción. Los niños no estaban allí. No era más que la luz de otro buscador. 3 días y 3 noches horribles arrastraron sus horas tediosas, mientras el pueblo se hundía en un desesperado estupor. Nadie tenía ánimos para nada. El reciente descubrimiento de que el propietario de la taberna guardaba bebidas alcohólicas en su establecimiento apenas alteró el ánimo del público, por tremendo que fuera el hecho. En un momento de lucidez, Hawk llevó la conversación al tema de las tabernas y preguntó por último, temiendo casi lo peor, si se había descubierto algo en la taberna desde que estaba en cama. «Sí», dijo la viuda. Hawk dio un respingo en la cama y miró a la viuda con ojos extraviados. ¿Qué era? Alcohol, y han cerrado el establecimiento. Acuéstate, niño, qué susto me has dado. Dígame solo una cosa, solo una, por favor. ¿Fue Tom Sawyer quien lo descubrió? La viuda se echó a llorar. Calma, niño, calma. Ya te he dicho que no debes hablar. Estás muy enfermo. Así que no se había encontrado más que alcohol. De haber sido oro, habría causado un gran alboroto.
de modo que el tesoro había desaparecido para siempre. Para siempre. Pero, ¿por qué lloraba la viuda? Era curioso que llorara. Esos pensamientos se abrían paso lentamente en el cerebro de Hawk, que se durmió por el cansancio que le provocaron. La viuda dijo para sí: Ya se ha dormido. Pobrecillo. Que si lo encontró Tom Sawyer. Lo malo es que nadie lo encuentre a él. Ay, qué pocos tienen aún esperanzas o fuerzas para seguir buscando. Capítulo 31. Hallados y perdidos de nuevo. Veamos ahora lo que les ocurrió a Tom y a Becky durante el picnic. Recorrieron los sombríos pasadizos con los demás compañeros, visitando las maravillas conocidas de la cueva, maravillas dignificadas con nombres tan descriptivos como el vestíbulo, la catedral, el palacio de Aladino, y otros por el estilo. Al cabo de poco comenzaron a jugar al escondite, y Tom y Becky participaron en el juego con entusiasmo, hasta que el esfuerzo comenzó a resultar algo aburrido. Entonces bajaron por una sinuosa avenida, con las velas en alto, y leyendo la embrollada telaraña de nombres, fechas, direcciones y epígrafes con que se habían decorado, con humo de vela, las rocosas paredes. Caminando y charlando, apenas observaron que se hallaban en una parte de la cueva cuyos muros no estaban decorados. Escribieron sus propios nombres con humo bajo una saliente de roca y prosiguieron la marcha. Pronto llegaron a un lugar en que un arroyuelo, al escurrirse sobre uno de los bordes y llevar un sedimento de piedra caliza, había formado con el lento transcurso de los siglos una catarata como la del Niágara de rizos y encajes en la piedra, resplandeciente e imperecedera. Tom deslizó su cuerpecillo por detrás de la cascada para iluminarla, con la consiguiente satisfacción de Becky. Vio entonces que el agua encubría una especie de abrupta escalera natural encerrada entre estrechos muros, y al instante se apoderó de él la ambición de hacer un descubrimiento. Becky respondió a su invitación. Hicieron una marca con humo para guiarse más tarde, y emprendieron las pesquisas. Serpentearon por un camino y otro, adentrándose en las secretas profundidades de la cueva. Hicieron otra marca, y tomaron un pasadizo lateral en busca de novedades que contar después a los compañeros. En un lugar encontraron una espaciosa caverna, de cuyo techo pendían multitud de brillantes estalactitas de la longitud y el diámetro de la pierna de un hombre. La recorrieron admirándola maravillados, y poco después tomaron uno de los numerosos pasadizos que desembocaban en ella. Aquel corredor los llevó enseguida a una encantadora fuente, cuyo pilón estaba incrustado de una escarcha de chispeantes cristales. Se hallaba en medio de una caverna que sostenían innumerables y fantásticos pilares formados por la unión de grandes estalactitas y estalagmitas, resultado del incesante gotear del agua a lo largo de los siglos. Bajo el techo se habían apiñado vastos conjuntos de murciélagos, miles en cada grupo. Las luces turbaron a los animalejos y se precipitaron a cientos contra las velas, chillando y aleteando furiosamente. Tom conocía sus métodos y el peligro que éstos encerraban. Cogió a Becky de la mano y la precipitó en el primer corredor que vieron, pero no fue lo bastante rápido, pues un murciélago apagó la vela de Becky de un aletazo en el momento de abandonar la caverna. Los murciélagos persiguieron a los niños durante un buen trecho, pero los fugitivos entraban en cada nuevo pasadizo que aparecía, y al final consiguieron librarse de los peligrosos animales.
Al cabo de poco, Tom encontró un lago subterráneo que extendía su opaca longitud hasta que su forma se perdía en las sombras. Quería explorar las orillas, pero decidió que sería mejor sentarse primero y descansar un rato. Entonces, por vez primera, la honda quietud del lugar apoyó su mano viscosa en los espíritus de los niños. No me había dado cuenta, pero me parece que hace muchísimo tiempo que no oigo a ninguno de los otros, dijo Becky. Ten en cuenta, Becky, que estamos mucho más abajo que ellos, y no sé si más al norte, al sur o al oeste. Desde aquí no podemos oírlos. Becky mostró cierta aprensión. ¿Cuánto hace que estamos aquí, Tom? Creo que sería mejor regresar. Sí, tal vez sea lo mejor. ¿Sabrás encontrar el camino, Tom? Para mí es un embrollo con tantas vueltas y revueltas. Supongo que podría encontrarlo, pero hay murciélagos. Si nos apagan las 2 velas, estamos en un terrible aprieto. Intentemos encontrar algún otro camino para no tener que pasar por allí. Espero que no nos perdamos. Sería espantoso. Y la muchacha se estremeció en pensar en aquellas horribles posibilidades. Emprendieron el camino de vuelta por el corredor y recorrieron en silencio un buen trecho, observando cada nueva abertura para ver si su aspecto les resultaba familiar. Por desgracia, todas eran desconocidas. Cada vez que Tom inspeccionaba un corredor, Becky le observaba el rostro en busca de algún signo animoso, y él decía alegremente: No, no es este, pero ya lo encontraremos pronto, no te preocupes. Ante cada nuevo fracaso se sentía más desalentado, y enseguida comenzaron a penetrar en pasadizos divergentes. A la aventura, confiando desesperadamente en hallar el que buscaban. Tom seguía diciendo que lo encontrarían pronto, pero el temor pesaba como un plomo en su corazón, y sus palabras habían perdido su tono esperanzado. Era como si dijera: todo está perdido. Becky no se movía de su lado, angustiada por el miedo, y trataba con todas sus fuerzas de retener las lágrimas, pero era inútil. Ay, Tom, no me importan los murciélagos. Volvamos por aquel camino. Cada vez me parece que nos perdemos más, dijo al fin. Escucha, dijo Tom deteniéndose. Reinaba un silencio tan profundo que sus respiraciones eran audibles en aquella quietud. Tom gritó. La llamada repercutió por las naves vacías y murió en la distancia, en un sonido leve parecido al cabrilleo de una risa burlona. No vuelvas a llamar, Tom. Es horrible, dijo Becky. Es horrible, pero es mejor hacerlo, Becky. Tal vez nos oigan, ¿sabes? Y gritó de nuevo. Aquel tal vez era de una frialdad más horrible aún que la risa espectral, pues confesaba que había perdido la esperanza. Los niños se quedaron quietos escuchando, pero no oyeron respuesta alguna. Tom volvió sobre sus pasos apresuradamente. No transcurrió mucho tiempo sin que cierta indecisión en sus maneras revelara a Becky otro hecho espantoso. No podía encontrar el camino de vuelta. Ay, Tom, no has hecho ninguna señal. He sido un estúpido, Becky, un estúpido. No pensaba que fuéramos a volver por el mismo camino. No encuentro el camino. Todo es confuso. Tom, estamos perdidos. No saldremos jamás de este horrible lugar. ¿Por qué hemos abandonado a los otros? Se dejó caer al suelo y rompió en un llanto tan desesperado que a Tom le aterró la idea de que pudiera morir o perder la razón. Se sentó a su lado y la rodeó con los brazos.
Ella hundió su cabecita en el pecho de Tom, se abrazó a él, se liberó de sus terrores y de sus lamentos inútiles, y los ecos lejanos convirtieron sus palabras en risas burlonas. Tom le suplicó que tuviera valor, pero ella dijo que no podía. Tom comenzó a reprocharse y a insultarse por haberla llevado a una situación tan penosa. Aquello resultó más efectivo. Becky dijo que intentaría recobrar las esperanzas e iría a donde quiera que él la llevara, con tal de que no hablara otra vez de aquel modo. Al fin y al cabo, no merecía ella menos reproches que él, agregó. Retomaron el camino sin rumbo. Lo único que podían hacer era seguir adelante. Durante un rato sus esperanzas revivieron, no porque hubiera razón para ello, sino porque está en su naturaleza revivir cuando el manantial no está agostado por los años y la familiaridad con el fracaso. Y al cabo de poco, Tom cogió la vela de Becky y la apagó. Ese ahorro significaba mucho. No hacían falta palabras. Becky comprendió la triste realidad y sus esperanzas murieron de nuevo. Sabía que Tom tenía una vela entera y 3 o 4 pedazos en los bolsillos, pero era preciso ahorrar. Entretanto, la fatiga comenzaba a reclamar sus derechos. Los niños trataron de no prestarle atención, pues era horrible pensar en sentarse cuando el tiempo se había convertido en algo tan precioso. Al menos caminar en alguna dirección, en cualquier dirección, era un progreso que podía dar sus frutos, pero sentarse era invitar a la muerte y acortar su persecución. Al final, las frágiles piernas de Becky se negaron a llevarla más lejos. Se sentó. Tom se quedó con ella, y hablaron de sus familias, de los amigos, de los lechos confortables, y sobre todo de la luz. Becky se puso a llorar, y Tom intentó pensar en alguna manera de consolarla, pero todas sus palabras de ánimo estaban manidas y parecían sarcasmos. La fatiga se apoderó tanto de Becky que se durmió. Tom se alegró. Se puso a contemplar su carita tensa y vio que se suavizaba y volvía a su expresión natural bajo la influencia de agradables sueños, y poco después le brotó una sonrisa. Aquel rostro sosegado transmitió un poco de paz y de balsámica quietud a su propio espíritu, y sus pensamientos vagaron hacia tiempos pasados y brumosos recuerdos. Mientras estaba sumido en sus cavilaciones, Becky se despertó con una fresca risa, pero se le murió en los labios, y fue seguida de un gemido. ¿Cómo he podido dormirme? Ojalá no me hubiera despertado nunca. No quiero decir eso, Tom. No me mires así. No volveré a decirlo. Me alegro que hayas dormido, Becky. Ahora te sentirás más descansada y encontraremos el camino de salida. Intentémoslo, Tom, pero en sueños he visto un país bellísimo, y creo que vamos allí. Puede que no. Anímate, Becky, y sigamos probando. Prosiguieron la marcha, cogidos de la mano y poseídos por un profundo desaliento. Intentaron calcular cuánto tiempo hacía que estaban en la cueva, pero solo llegaron a la conclusión de que podía hacer varios días o semanas. No obstante, era imposible, pues las velas aún no se habían consumido. Un buen rato después, no podían decir cuánto, Tom dijo que tenían que andar con suavidad para oír el goteo del agua. Era preciso que hallaran una fuente. Pronto encontraron una, y Tom dijo que era hora de volver a descansar. Estaban muy fatigados, pero Becky insistió en seguir adelante. Le sorprendió que Tom se negara. Se sentaron, y Tom fijó la vela en la pared de enfrente con un poco de arcilla. Tenía el pensamiento ocupado.
Durante un rato no dijeron nada, pero Becky rompió el silencio. Tom, estoy muy hambrienta. Tom sacó algo del bolsillo. ¿Lo recuerdas?, preguntó. Becky casi sonrió. Es nuestro pastel de bodas, Tom. Sí, ojalá fuera del tamaño de un barril. Es lo único que tenemos. Lo separé de la merienda para que pudiéramos soñar con él, Tom, como hacen las personas mayores con los pasteles de boda. Pero será nuestro... Se interrumpió y dejó la frase sin concluir. Tom dividió el pastel y Becky comió con apetito, mientras Tom mordisqueaba su mitad. Allí había abundante agua fresca para terminar el banquete. Luego Becky sugirió continuar adelante. Tom guardó un momento de silencio y luego dijo: «Becky, ¿podrás soportar que te diga una cosa?». El rostro de Becky palideció, pero dijo que sí. «Oye, Becky, tenemos que quedarnos aquí, donde hay agua para beber. Solo nos queda este trocito de vela». Becky dio rienda suelta a sus lágrimas y a su dolor. Tom procuró consolarla, pero en vano. «Tom», exclamó Becky al fin. «¿Qué, Becky? Nos echarán de menos y nos buscarán». «Claro que sí, por supuesto que sí». «Tal vez ya nos están buscando, Tom». «Ojalá». «¿Cuándo nos echarían en falta, Tom?» «Supongo que al regresar al vapor». «Tom, entonces ya debía de haber oscurecido. ¿Se darían cuenta de que no habíamos vuelto?» «No lo sé, pero de todos modos tu mamá te echaría de menos cuando volvieran los demás». La expresión de terror que se pintó en el rostro de Becky hizo comprender a Tom que había cometido un desatino. Aquella noche Becky no tenía que volver a su casa. Los niños se quedaron silenciosos y pensativos. Un momento después, una nueva explosión de dolor por parte de Becky demostró a Tom que la idea que tenía en la cabeza se le había ocurrido también a la muchacha, que podía muy bien transcurrir media mañana del domingo antes de que la señora Thatcher descubriera que Becky no había dormido en casa de la señora Harper. Los niños se fijaron en el trocito de vela y observaron cómo se derretía lenta y despiadadamente. Vieron la media pulgada de pábilo que al fin quedaba solo. Vieron la débil llama alzarse y caer, trepar por la fina columna de humo, rezagarse un instante en la cumbre, y luego reinó la más tenebrosa y completa oscuridad. Nadie podría decir el tiempo que transcurrió hasta que Becky se dio cuenta de que estaba llorando en brazos de Tom. Lo único que sabían era que después de lo que pareció un tiempo inconmensurable, se despertaron de un soñoliento estupor mortal y sus miserias comenzaron de nuevo. Tom dijo que tal vez fuera domingo, tal vez lunes. Trató de hacer hablar a Becky, pero la pesadumbre de la muchacha era demasiado intensa, pues ya había perdido toda esperanza. Tom dijo que ya debía de hacer tiempo que les echaron en falta, y que sin duda habían comenzado a buscarlos. Gritaría y tal vez vendría alguien. Lo probó, pero los ecos distantes resonaron tan pavorosamente en la oscuridad que ya no volvió a intentarlo. Transcurrieron las horas y el hambre volvió a atormentar a los cautivos. Quedaba una parte de la mitad del pastel de Tom. La dividieron y se la comieron, pero les pareció que aún tenían más hambre que antes. Aquel pobre bocado solo les despertó el apetito. ¿Has oído?,
dijo Tom de repente. Los niños contuvieron el aliento y escucharon. Era como un grito muy leve y distante. Tom respondió enseguida, y agarrando a Becky de la mano, descendieron a tientas por el corredor en aquella dirección. Volvió a aguzar el oído. De nuevo se oyó el grito, al parecer más cerca. —¡Son ellos! —dijo Tom. —¡Ya vienen! Venga, Becky, ahora vamos por buen camino. La alegría de los prisioneros era casi abrumadora. No obstante, andaban despacio, porque abundaban los pozos y tenían que ir con cuidado. Al cabo de poco encontraron uno y tuvieron que detenerse. Podía tener 3 pies de profundidad, como podía tener 100. Como quiera que fuera, era imposible seguir adelante. Tom se tendió de bruces y alargó los brazos tanto como pudo. No tocó fondo. Tenían que quedarse allí y esperar a que vinieran a buscarlos. Escucharon, y era evidente que los gritos se oían cada vez más lejos. Un instante después habían desaparecido por completo. ¡Qué abrumadora desesperación! Tom gritó hasta quedarse ronco, pero fue inútil. Habló animadamente a Becky, pero transcurrió un siglo de anhelante espera, y aquellos sonidos no volvieron a oírse. Tom y Becky regresaron a tientas hacia la fuente. El tiempo avanzaba despacio. Durmieron otra vez y se despertaron hambrientos y abatidos. Tom creía que ya debía de ser martes. Entonces se le ocurrió una idea. No lejos de la fuente había algunos pasadizos laterales. Sería mejor explorarlos que soportar el peso de las horas ociosas. Se sacó del bolsillo un hilo bramante de cometa, lo ató a un saliente, y él y Becky empezaron a caminar. Tom a la cabeza, desovillando el hilo bramante mientras avanzaban a tientas. 20 pasos más allá, el corredor terminaba en un precipicio. Tom se arrodilló y palpó la parte baja y luego la esquina, tan lejos como pudo alcanzar con las manos. Hizo un esfuerzo para estirarse un poco más hacia la derecha, y en aquel momento, a 20 yardas, apareció por detrás de una roca una mano humana que sostenía una vela. Tom prorrumpió en un grito de triunfo, y a continuación siguió a la mano el cuerpo al que pertenecía, el del indio Joe. Tom se quedó paralizado, no podía moverse. Un instante después sentía un inmenso alivio al ver que el mexicano giraba sobre sus talones y desaparecía. Tom se extrañó que Joe no hubiera reconocido su voz y se le hubiera acercado para matarle por su declaración en el tribunal. Los ecos debían de habérsela transformado. No cabía duda de que había sido así, pensó. El terror de Tom le debilitó todos los músculos del cuerpo. Se dijo que si tenía suficientes fuerzas para volver a la fuente, se quedaría allí, y no correría el riesgo de volver a encontrarse al indio Joe. Ocultó a Becky lo sucedido. Le dijo que solo había gritado para tentar a la suerte. No obstante, a la larga, el hambre y el infortunio se impusieron al temor. Otra tediosa espera en la fuente, y otro largo sueño produjeron cambios. Los 2 niños se despertaron atormentados por un hambre atroz. Tom creía que ya debía de ser miércoles o jueves, o incluso viernes o sábado, y que habían abandonado la búsqueda. Propuso explorar otro pasadizo. Se sentía capaz de enfrentarse con el indio Joe y con los demás terrores. Pero Becky estaba muy débil. Se había sumido en una melancólica apatía de la que no quería salir. Dijo que se quedaría donde estaba para morir, cosa que no tardaría en suceder. Le dijo a Tom que, si quería, continuara explorando con el hilo bramante de la cometa.
pero le suplicó que volviera de vez en cuando con ella y le hablara, y le hizo prometer que cuando llegara el instante supremo se quedaría a su lado, y le sostendría la mano entre las suyas hasta que todo hubiera terminado. Tom la besó con una sensación opresiva en la garganta, y fingió que esperaba encontrar a los buscadores o alguna salida de la cueva. Entonces cogió el ovillo y el cordel, y avanzando a gatas, se adentró en uno de los pasadizos, atormentado por el hambre y angustiado por los presagios de un fin inminente. Bueno, chicos, hasta aquí los capítulos de hoy. Espero que los hayan disfrutado. Si fue así, dejen su like, suscríbanse al canal y compártanlo con sus amigos. Bueno, la historia ya casi va llegando a su final. Nos restan solo 4 capítulos que espero puedan entrar en un solo video, que sería el próximo y probablemente el último, al menos de este libro. Y creo que continúa la historia de una manera muy interesante. Nos habíamos quedado la ocasión anterior con la escena de Hawk corriendo, lejos de este tiroteo que se escuchaba a lo lejos. Ahora nos enteramos de que el viejo al que le había pedido ayuda a este Hawk estornudó, y eso alertó a Joe y a su compinche, por lo cual estos pudieron reaccionar y huir. Aunque de alguna manera pues quedaron asustados y al final se alejaron de la viuda Douglas, quien, como vimos, pues estuvo muy agradecida con Hawk, aunque ella en realidad no se enteró de que él había sido quien la salvó de alguna manera. También nos enteramos de que Tom y Becky en realidad no estaban en casa de la viuda Douglas, sino que se habían quedado en esta cueva, en estos laberintos que no habían sido explorados. Sin darse cuenta, dejándose llevar, se fueron por pasadizos que no habían sido explorados. Dejaron algunas pistas, algunas marcas, que pueden servir para las personas que fueron a buscarlos. La tía Polly y la señora Thatcher estaban muy preocupadas por lo que les pudiera pasar a estos chicos. También creo que para Becky fue una experiencia diferente, nueva, impactante y quizás hasta traumática. Para Tom también, sin embargo, él parece ser un chico más acostumbrado a la aventura, a que de repente las cosas no salgan como las esperaba. Él trataba de consolar a Becky mientras estaban tratando de encontrar una salida, pero aún así no hallaba la manera. Se alegraba por momentos cuando Becky se quedaba dormida, pero cuando despertaba volvía esa aprensión, que no solo dañaba a Becky sino también al juicio de Tom. Y por si fuera poco, dentro de estas cuevas se encuentra a la persona menos esperada, al indio Joe. Por suerte, parece ser que Joe no se dio cuenta de que era Tom quien había gritado y a quien se había encontrado en esos túneles. En lo personal me parece hasta irónico que sea el indio Joe el que se encuentra a Tom, pero no todas esas personas que fueron a buscarlo a él y a Becky. Y algo que me frustró un poco en estos capítulos es que Hawk no se entera de que Tom está perdido. Pero bueno, Hawk también tiene que lidiar con sus propios asuntos. Estaba muy asustado de que el indio Joe y su compinche al final pudieron escapar, y muy preocupado de que alguien develara que él había pedido ayuda, de que él había delatado a estos malhechores. Pero también algo que me gustó tanto de estos últimos capítulos es que algunos empiezan a ver con otros ojos a Hawk. Si nos damos cuenta o si lo pensamos más detenidamente, a lo largo de este libro y las pequeñas aventuras que han tenido Tom y Hawk,
Siempre había un matiz de desprecio hacia Hawk por no tener algunos padres que se ocuparan de él, que lo educaran o que le dieran educación. Lo veían simplemente como el pillo del pueblo, el travieso, y quizás hasta como un futuro malhechor. Sin embargo, el viejo al que le pide ayuda y sus hijos lo empiezan a ver con otros ojos, incluso le alaban su valentía de haber dado alarma para salvar a la señora, a la viuda Douglas. También esta señora se ocupa de él y dice que al final de cuentas todos somos hijos de Dios y que por eso mismo lo cuidará. Sin saberlo le está devolviendo el favor. Creo que es algo valioso el hacer énfasis en cómo la mirada de las personas pueden definir, por ejemplo en este caso, a un niño, a Hawk, y en este caso que la mirada sea bondadosa, amable, de comprensión, le beneficia a Hawk mucho, aunque quizás en el momento esté todavía muy preocupado. Le brindan una cama, le brindan alimento, le brindan cuidado, cosas que en mucho tiempo no ha tenido. Bueno chicos, si a ustedes les llamó algo la atención de estos capítulos, como lo han venido haciendo, me gustaría que lo pusieran en los comentarios. Me alegra mucho leerlos. Así que hasta aquí voy a dejar este pequeño resumen de los capítulos. De nuevo, espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos pronto, espero con el último video de este libro.